nuevo amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, hola, muy buenos días, sean bienvenidos a este su programa Tiempo de Despertar. Les saludamos desde la ciudad de Morelia y a nombre de nuestro pastor, el doctor, Elías Andrés Rendón, le damos la más cordial de las bienvenidas, ando media trabada. Este es su programa en la radio cristiana. ¿O no es así, Adrián? Claro que sí, Anita, muy buenos días, tiempo de despertar, tiempo de levantarnos, claro que sí, buenos días a todos nuestros amigos que ya nos están sintonizando, agradecido con Dios, no sé ustedes, pero yo agradecido con Dios por este nuevo día, por esta nueva misericordia y porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Yo creo que por eso aún seguimos en esta tierra con vida, porque Dios ciertamente tiene un propósito y sus misericordias son grandes, son nuevas cada mañana. Son nuevas, nos renueva su misericordia cada mañana y ciertamente pues por su mera misericordia que estamos aquí, su palabra, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Así es. Porque grandes son sus misericordias. Grande es su fidelidad, dice su palabra. Sí, muy cierto. Y tiene razón, tenemos un propósito en esta vida. Sí. Y por eso Dios nos permite estar aquí. Creo que el principal propósito es amarle a Él, amarle, honrarle, adorarle, pero también tenemos otros propósitos.
Claro que sí. Hay propósito en esta vida, pero de antemano pues tenemos que encomendarnos pues a Dios, saber que si nosotros nos levantamos buscándole, dice su palabra que el que le busca le halla, y Él ama a los que le aman. Entonces el primer propósito de nuestro día es buscarle a Dios, buscar a Dios, recibir ese maná diario que nosotros necesitamos para poder vivir una vida pues mejor, porque dice su palabra, pongo delante de ti el bien y el mal, escoge pues el bien para que te vaya, para que seas prosperado en esta vida, ¿no? Así es, así como en lo natural, en lo físico nos alimentamos, no necesitamos alimentarnos día a día con alimento físico para fortalecer nuestro cuerpo, para tener energía, para tener fuerza, para que nuestro organismo pueda realizar todas las funciones que necesita. Así también nosotros en lo espiritual necesitamos alimentarnos de ese alimento espiritual, valga la redundancia, que es la palabra de Dios. Ese alimento que nos fortifica, que nos vivifica, que nos da la fortaleza para seguir todos los días adelante, ¿no, Ale? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, Anita. Hola, muy buenos días a todas aquellas personas que ya están en sintonía con Stereo Life, la radio por internet y obviamente con Tiempo de Despertar, que es el alimento, es lo que esperamos y efectivamente Dios es bueno, Dios nos ama y necesitamos lo primero, el desayuno espiritual. Lo primero que nos ayuda, que nos da esa fortaleza, probablemente, o no probablemente, todos estamos pasando por situaciones difíciles, pero sabemos que si confiamos en Dios y encomendamos a Él nuestro camino, Él hará. Y estamos en esa confianza, Anita, expectantes a lo que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana, porque pues ya amaneció, la luz del día ha llegado, gracias a Dios. Está amaneciendo muy temprano. Así es, gracias a Dios por permitirnos vivir un día más. Así es. Y dices algo muy importante, Ale, en lo natural, dicen los que saben que el alimento, la comida más importante para el ser humano es el almuerzo, ¿no? Y nosotros aquí estamos buscando ese almuerzo espiritual, que es el almuerzo que nos va a dar esa fortaleza para vivir todo nuestro día, que nos va a fortalecer espiritualmente para lo que viene para nosotros en este día, porque sabemos que no estamos libres de las aflicciones, que no estamos libres de los problemas, pero que sí estamos confiados, porque sabemos que nuestra confianza está en Dios y que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que Él nos da las armas para afrontar esas dificultades que pues a diario pasamos, ¿no? Todas las personas, pero que hace una diferencia entre los que le creen y los que no le creen. Así es. Y bueno, Adrián, ¿cómo también nos pueden encontrar o cómo nos pueden sintonizar pues a través de la radio por internet, Stereo Life, la radio que da vida, y también a través de Facebook, en Instagram, y también terminando el programa en YouTube, y también por WhatsApp, o sea, también se envía el programa por WhatsApp, y es importante también compartirlo porque muchas personas lo escuchan en tiempo diferido a través de estas aplicaciones de WhatsApp. Y es una bendición, ¿no?, que nos llegue el programa o este alimento espiritual a nuestro celular y tenemos la posibilidad de compartir este alimento con otras personas. ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Es una forma también de predicar. A lo mejor no estamos siguiendo a predicar, pero estamos compartiendo palabra de Dios. Sí, siempre va a haber una persona que sienta esa esperanza, ese descanso al escuchar la palabra de Dios. Porque lo importante es la palabra de Dios, no los mensajeros. Y así como un día nosotros fuimos alcanzados, bueno, al menos yo, no sé, tú, Anita o Adrián, por la radio, por esta forma de comunicación, fuimos alcanzados al escuchar este programa que nació en el corazón de Dios. Pues así también vamos a hacer, como dice Anita, hay que compartir en Facebook, hay que darle like, pero también compartir. Así es, también es otra manera de compartir la palabra. Así es, de evangelizar. Y que no sabemos quién está necesitando de la palabra, ¿no? A lo mejor sí sabemos que las personas que están a nuestro alrededor tienen necesidad, pero realmente no sabemos por lo que están pasando, pero Dios sí. Y a lo mejor es la palabra que justamente en ese momento necesitan, ¿no?, para seguir adelante. Y Dios nunca llega tarde y su palabra tampoco. ¿Y por qué no empezamos orando, Adrián? Claro que sí. Bendito Padre Celestial, hoy te agradecemos este tiempo, Padre, que nos permites estar en este lugar, este gran privilegio, Señor. Gracias por tus grandes misericordias y por el amor incondicional que tienes con nosotros.
Hoy te suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos bendiga este tiempo en la radio, Señor, con tu presencia, porque tu presencia es la que trae descanso a nuestras almas, Padre. Gracias te damos y te suplicamos por cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan, mi Señor. Prepara sus corazones, mi Dios, siembra la semilla que dé fruto al 100%, Padre. Y si pasan por alguna necesidad, mi Señor, mientras nosotros hablamos de tu palabra, Padre, te pedimos que extiendas tu mano poderosa haciendo un milagro en sus vidas, supliendo cada una de sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, mi Dios, y solo a ti te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. ¿Tenemos un teléfono, Hanna? Sí, Anita, es el 4436-546632. Se lo repito, 4436-546632. Llámenos. Jenny ya está dispuesta para escuchar sus llamadas, para atender sus llamadas o recibir algún mensaje, si está cumpliendo años, algún aniversario, alguna petición de oración. Con gusto Jenny le atenderá. No la deje dormir. Así es, sí. Y también mándenos un mensajito para saber que no estamos solos, para saber que Dios nos está acompañando. Y bueno, queridos amigos, en esta mañana queremos compartir un poco de la palabra de Dios y platicar sobre pues las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Pues hace mucho calor. Hace mucho calor, se ha pronosticado un año de sequía. Y vemos que pues para las fechas en las que estamos, al menos aquí en Michoacán, es para que ya estuvieran las lluvias. Ya pues desde el mes de mayo ya se tendría que haber estado lloviendo, pero la verdad prácticamente no ha habido lluvias, ha habido muy pocas lluvias. Los mantos acuíferos, los lagos se están secando. Vemos lamentablemente el lago de Pátzcuaro que está... De hecho, el día de ayer yo vi una publicación, no sé si sea cierta o no, donde dice que ya, ahora sí ya dejó de ser la isla de Janixio, porque ya ahora sí tocó tierra, o sea, ahora sí puedes llegar a la isla por tierra. O sea, a una parte ya ahora se alcanza a ver, donde sí ya no hay agua. Entonces, híjoles, pues sí son señales que se están cumpliendo, se está viviendo tiempo difícil, tiempo de sequía, tiempos complicados. Es una tristeza, ¿no? Porque es un lago muy hermoso, ¿no? Sí. Y nos deja ver, pues que no hemos sabido cuidar. No hemos sabido cuidar los recursos que Dios nos ha dado. Otra que tenemos necesidad de lluvia, necesidad de nosotros clamar a Dios, ponernos a la brecha y clamar porque Dios abra los cielos y empiece a llover. Porque también, pues otra de las situaciones, si no llueve, no hay cosechas. Si no hay cosechas, no hay alimento. Si no hay alimento, todo se encarece. Son muchas situaciones en las que se viene también, pues si no llueve, no hay agua. Vamos a empezar a tener problemas en nuestras casas con agua. De hecho, hay muchos lugares en la ciudad donde tienen poca agua, donde son pocos días los que les mandan el agua. ¿Y esto por qué? Pues porque no hay agua, no hay... E incluso, Anita, se habla de que algunos ojos de agua, donde el agua es nacida, se están secando, o sea, y otros pues los están desviando. Ajá. Entonces, pues es destrucción humana, o sea, es la mano del hombre haciendo... pues, estragos y vamos a tener consecuencias de ello. Es que es algo muy triste, Adrián, que nada más el hombre egoístamente nada más ve por su beneficio, nada más en lo que le está produciendo ahorita él alguna remuneración o satisfacer las necesidades que ellos tienen para sus cosechas o para sus huertas. Y desvían, como dices, el caudal de los ríos, se llevan el agua de los lagos para regar sus cultivos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que todo esto trae consecuencias, porque todo el ecosistema se altera. Otra cosa que también, pues si no hay agua es porque se ha deforestado los bosques, sí. Se ha cambiado el uso de suelos, en fin, todo esto viene a consecuencia de una mala administración del hombre de los recursos que Dios nos ha dado. Una mala... Sí, administración y egoísmo también. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios nos puso en esta tierra y nos dijo,
pues te dejo la tierra y tú te vas a encargar de administrar y enseñorearte de ella, pero administrar correctamente y con respeto, con sabiduría, y también respetando también la vida de los demás, no nada más viendo para el provecho de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que egoístamente nada más se ve por el bienestar de cada persona, y entonces estamos ahorita ya pagando las consecuencias de eso. Muchas veces se creía que, pues sí, a lo largo del tiempo se ha hablado de las consecuencias que va a haber por la falta de agua, ¿no? Pero pensábamos que para eso todavía faltaba muchísimo. Sí, y vemos que no lo íbamos a ver. Ajá, y vemos que ya nosotros lo estamos viendo, que ya estamos pagando esas consecuencias de las malas decisiones que hemos venido tomando, porque a todos nos involucra esto, ¿no? Todos hemos contribuido en cierta forma, en poco, en mucho, porque en cierta forma desde el hecho de nosotros no cuidar el agua, de desperdiciar el agua, estamos haciendo una mala administración de este recurso que Dios nos ha dado. Sí, incluso Anita, el hecho de que nosotros no seamos precavidos de depositar la basura donde debemos de depositarla, sino simplemente aventarla a la calle, toda esta basura se va muchas veces a estos lugares, como hemos visto, o no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, allá en Uruapan, es que no recuerdo el nombre de la cascada. La Sararaca. Exacto, cómo está tan contaminada precisamente por lo mismo de que el hombre o el ser humano pues no somos capaces de entender que tenemos que saber administrar y cuidar lo que Dios nos ha dado para beneficio de nosotros mismos. Entonces, si hemos actuado mal, obviamente pues vamos a recibir consecuencias, y las estamos viviendo, consecuencias negativas, hablando en lo terrenal, en lo material. Ahora lo espiritual, pues bueno, es otra historia. Sí. Entonces, más fuerte. Incluso, pues no sé, la palabra de Dios nos habla pues de cosas que se tienen que, o vamos a tener que pasar por descuidos de nosotros mismos, ¿no? Así es, por malas decisiones que tomamos, por malas administraciones. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la falta de lluvia? Podemos ir allá a Segunda de Crónicas, al capítulo 7, en el versículo 13, por favor, Adrián. Sí, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dice el 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow. Vemos que ciertamente no llueve, y de hecho el gobierno ha tomado estrategias o ha tomado acciones para evitar esta sequía, ¿no? Se ha implementado el sembrado de nubes, que pues no ha dado resultado. Y creo que, bueno, está bien que se tomen decisiones, pero nosotros como pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para provocar la lluvia, no? Y creo que aquí nos está dando una respuesta el Señor. Nos está diciendo: si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré la langosta que consuma la tierra, y si enviaré pestilencia a mi pueblo, creo que los cielos están cerrados. Sí. Y esto es consecuencia de pues muchas cosas que se han venido viviendo, en desobediencia del hombre, separación de Dios. Creo que le hemos colmado a Dios la paciencia, ya la verdad, y vemos la consecuencia aquí. No hay lluvia, pero el Señor nos da la respuesta. Es que es obvia, no sé si, bueno, al menos para mí es obvio que Dios va a reaccionar a todo lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente estamos actuando mal. Para empezar, pues dejamos de buscar su rostro, y muchas veces cuando nosotros nos tratamos de buscarle es porque necesitamos algún milagro. No realmente le buscamos por lo que Él es, porque Él es Dios, por todo lo que Él puede ofrecernos, sí. Pero realmente el ser humano en la actualidad, hay sus honrosas excepciones, claro, pero la mayoría buscamos los placeres, buscamos otras cosas, y cuando buscamos a Dios o tratamos de buscar a Dios es porque estamos en alguna necesidad.
Entonces, híjole, creo que Dios de alguna u otra manera va a reaccionar a todo esto. Y obviamente pues lo que quiere Él no es hacernos daño, sino simplemente que nosotros entendamos que el alejarnos de Dios nos va a traer consecuencias negativas a nuestras vidas. De alguna de otra forma Dios nos va a hacer reaccionar, ¿no? Sí. Tú como padre, cuando ves que uno de tus hijos está haciendo algo que no está bien, ¿no le llama la atención o no haces algo para tratar de que él reaccione y vuelva al camino? Es que es a lo que yo me refería, Anita. O sea, para mí en este momento es algo ya un poco más obvio, porque yo como padre pues veo muchas cosas. En su momento pues sí nos equivocamos, ¿no? Pero ahora que ya pasamos por ese camino, lo que queremos es, por lo menos en lo terrenal, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces, es obvio que cuando nuestros hijos de una de otra manera se están descarrilando, digamos, los hijos se están yendo por el camino equivocado, desviando, o hay rebeldía, entre otras cosas, lo que nosotros queremos es pues orientarlos para que ellos no les vaya mal en la vida, y es precisamente lo que dices, Anita, ¿no? Que Dios de alguna forma quiere llamar nuestra atención, sí, para volvernos al camino, porque si ustedes como padres en lo físico quieren lo mejor para sus hijos, cuanto más Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la humanidad de verdad que se está yendo por un camino que de verdad ya no hay vuelta para atrás, y Dios aún todavía nos da la oportunidad de arrepentirnos. Todavía nos está diciendo: yo estoy permitiendo esto para que ustedes vuelvan sus ojos a mí, para llamar su atención y de ver si de esta manera ustedes vuelven sus ojos a mí. Dice en el versículo 14, nos da la respuesta a Él para esta situación. Dice: si se humillare mi pueblo. Justamente aquí la exhortación es para todas las personas, pero principalmente para las personas que le conocemos. Porque está diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién es su pueblo? Los cristianos. Los cristianos, las personas que le conocen, los que son cristianos porque le han creído, ¿no? Sí. Entonces, nosotros como cristianos, llámese cristiano evangélico, cristiano católico, porque al final de cuentas todos creemos en Jesucristo. Entonces, tenemos que volver nuestros ojos a Dios y clamar por misericordia, clamar porque Dios abra las ventanas de los cielos. Dice: sobre el cual mi nombre es invocado, y hay que orar por esta nación, hay que orar por nuestra tierra, hay que orar por la sociedad. No solamente, obviamente ahorita tenemos la necesidad de lluvia, creo que es una necesidad que tenemos en el estado, pero no solamente en el estado, es en general en todo el país. Nacional. En todo el país. Bueno, vi una noticia que dicen que México está como en un domo de que no hay lluvia, no sé cómo explicarlo muy bien, pero es por toda la deforestación que ha habido, se hizo como un domo, y México está como en lo más caliente, ¿no? Pero ese domo trae consecuencias tanto en una orilla como en la otra. Entonces sería en las fronteras tanto de Estados Unidos como de Guatemala, Belice, y que trae consecuencias de tornados y cosas de estos fenómenos meteorológicos a causa del domo, del calor que hay en México. Porque por falta de los árboles, por falta de lluvia, y a causa de este calentamiento que hay en el territorio, pues también no hay lluvia. De hecho, habían pronosticado ya los ciclones desde el día 1 de junio. Se fueron precisamente por el calor que hay en el territorio, ¿no? Entonces, creo que es una necesidad el orar por esta nación, el orar por toda la tierra, porque también es una necesidad en todo el mundo. Lamentablemente, no es nada más que los mexicanos no hayamos cuidado el medio ambiente, es una necesidad a nivel global. El ser humano en general no hemos cuidado los recursos que Dios nos ha dado. El ser humano en general nos hemos desviado del camino. Tenemos la necesidad de volvernos a Dios, tenemos necesidad de orar, tanto por nuestro territorio, como por las lluvias, como por la sociedad, como por todo. Tenemos la necesidad de orar, y nos está diciendo el Señor que oremos. Sí. Y que busquemos su rostro, que nos volvamos a Él.
¿No, Ale? Es bien triste, Anita, que todo eso que estás hablando, que como pueblo de Dios no podamos discernir esas necesidades que es para todos y que nos estemos acomodando a, pues sí, a lo que se está viviendo, por decir, en la economía, en la violencia, en todo eso, pero es muy triste que no tomemos o no le demos la importancia de esto, de lo que estás hablando, de la sequía, de la tierra, de todo. No tomamos conciencia de las cosas y estamos en un mundo egoísta, en un mundo de, pues mientras yo tenga agua no me importa si mi vecina no tiene, o en otro estado. Entonces es muy triste que viendo las señales, porque son señales, porque el Señor nos está diciendo, estoy permitiendo esto y esto, pero aún así todavía no así. Y nos dice, estoy permitiendo esto, pero aún así todavía pueden arrepentirse, todavía puede haber vuelta atrás. Si claman a mí, si se vuelven a mí, y dice lo siguiente en la palabra, y si se convirtieren de sus malos caminos, si hay arrepentimiento, necesitamos arrepentimiento, ¿no, Adrián? Sí, es una realidad que necesitamos, buscar a Dios, y enderezar nuestras veredas, dejar eso que nosotros estamos haciendo, que pensamos que está bien, que en realidad es algo que nos está dañando, que esos caminos que nos están llevando a la perdición, a la muerte, es en realidad nosotros o la humanidad pensamos que el camino que seguimos de buscar las cosas terrenales más que a Dios, las cosas materiales, pensamos que eso es lo que nos va a sacar de todo esto. Muchos son previsores, ¿no? Hacemos aljibes, lugares donde captamos agua, ¿sí? Pero realmente eso pues a lo mejor no nos va a ayudar mucho tiempo si en realidad el agua deja de fluir. Algún día se va a terminar. Algún día se va a terminar, o sea, está bien que nosotros seamos previsores, pero en realidad si esto sigue, si esto no para, si nosotros no cambiamos o no hay esa conversión, como dice aquí, de camino, si no hay arrepentimiento de parte de nosotros, esto va a seguir y va a llegar a un extremo donde nosotros ya no vamos a poder resistir, porque en realidad ese camino en el que estamos nosotros o en el que vamos caminando, me refiero a la humanidad, es un camino de muerte, dice su palabra. Hay caminos que al hombre le parecen que son caminos de bien, pero en realidad son caminos de muerte. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que tenemos un enemigo, no? Y es muy real, el enemigo es real y nos está desviando del propósito, del buscar el rostro de Dios, de clamar, de humillarnos, de hacer un cambio de dirección a todo lo malo que hemos estado haciendo. Sin embargo, pues caemos en la trampa. Sigue desviándonos con otras cosas, sigue desviándonos, y nosotros como seres humanos pues vamos tras esas cosas. Entonces no hemos discernido realmente que aunque el Señor nos lo da más claro que ni el agua, porque está aquí muy claro en su palabra: si se humillare mi pueblo, si invocaren, si me buscan, si se convierten, entonces, pero aún así seguimos desviando nuestra mirada. Hay muchos distractores. Sí, hay un dicho que dicen que, ¿cómo dice? Ven el temblor y no se hincan, algo así, ¿no? Sí. Así estamos, Anita. Así estamos viendo la tempestad, pero no clamamos a Dios, no nos volvemos. Y Él dice que nos arrepentamos de nuestros malos caminos, que haya una conversión de la humanidad, pero también del pueblo de Dios. Sí. Dice, y entonces, hasta que hagamos todo esto que Dios nos está diciendo, hasta que se humille su pueblo, hasta que oremos, hasta que nos volvamos a Dios, que busquemos su rostro y haya un arrepentimiento y dejamos ese camino que hasta ahora llevamos, entonces dice Él que Él nos escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y creo que es algo que necesitamos. Y es algo bien importante. Urgentemente. Es algo bien importante que Dios nos está negando. Él no se niega a cambiar todo lo que estamos viviendo por un bien. Dios no se niega. Dios está presente y listo para bendecirnos, y sobre todo esta tierra. Pero el detalle es que nosotros somos los que no queremos. No captamos o no asimilamos que nos está yendo mal. Y lo que menos queremos es buscar a Dios. Y es que Él nos está dando la solución. Nos está diciendo, ok,
les está yendo así, aquí está la solución, hagan esto, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos accionar, y nosotros como pueblo de Dios necesitamos ponernos a la brecha por esta nación. Así es. Pero, queridos amigos, nos están mandando una pausa, no le cambie, este es tiempo de despertar, continuamos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El cordero y león, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor consumador. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos.
Continuamos, queridos amigos, en este su programa Tiempo de Despertar. Qué bueno que continúan con nosotros en esta mañana de miércoles. Sí. Miércoles 12 de junio ya. 12 de junio. Ya casi llegando a la primer quincena. Sí, felicidades a los que cobran. Y ya se fue el primer semestre del año, la verdad. Ya. ¿Va muy rápido, Anita? Sí. Esto va el tiempo con mucha velocidad. Va corriendo esto. Los días se acortarán, dice la palabra. A causa de los escogidos. Y vemos que las escrituras siempre se cumplen, sí. Que Dios siempre cumple sus promesas, y sí, la verdad. Pues en realidad lo estamos viviendo, lo que estamos viendo sí. ahorita de la sequía que se está viviendo. O sea, la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Permanece sí. Para siempre. Así es. Pero ¿tenemos saludos? Sí, tenemos saludos y bendiciones para María Inés Villegas, para Arturo Pérez, Margarita Flores, Dani Gaspar, Tinajero, para Víctor Antonio Casillas, para María Guadalupe Espinosa, también para Katy Gil, para Eli Ramos, para Isabel García, Carmen Rodríguez y para Judith Ortiz. ¿Tenemos más saludos? Así es, Anita. Saludamos con mucho gusto a Virginia Vázquez, Ricardo Valencia, Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, a Héctor Hernández, Pedro Ramírez, Berta Silva, Rosalba Garnica, Betty Muso, a Shalom Yatabel Moya, a María Elena Martínez, a Paulina Cruz y a su hijo Kevin Sandoval, a Juanita Velázquez y a Felipe Sámano, a Carmelita y Martita López, a Leti Medina, a Rosita Moreno y a Eva Cerritos. También saludamos a todas las personas que nos escuchan en el transporte público o en los diferentes hospitales de Morelia o del estado también. Así es. Bueno, queridos amigos, estamos hablando de la sequía física que nos aqueja en el país en general. Pero ¿qué pasa también de la sequía espiritual? De la sequía espiritual que muchas veces vivimos. Muchas veces ya las personas que de hecho ya creemos, ya conocemos de Dios, muchas veces hemos pasado también por sequía espiritual. Sí, pues si se pudiera decir que a lo mejor es algo común, no debe de ser, no debería de ser así, pero en realidad la mayoría de los cristianos llegamos a pasar por esa etapa, ¿no? Sí. Donde se va enfriando uno, donde hay esa sequía y ese adormecimiento espiritual. Creo que, como dicen, es algo que no deberíamos de normalizar, pero es algo por lo que la mayoría pasamos o vamos a pasar. Sí. Y Dios no es ajeno a esto y nos dice también pues lo que debemos de hacer. Pero ¿qué pasa también como en la sequía física? Si no hay agua, no hay alimentos, no hay cosecha, no hay producción, no hay fruto. También en la sequía espiritual. Y Dios nos ha hecho para que nosotros demos frutos. Así lo dice en Juan 15:8. Si lo tienes, Adrián, por favor. Es Juan 15:8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Creo que Dios nos ha hecho para fructificar tanto en lo espiritual como en que demos fruto del Espíritu Santo, como que haya un cambio en nosotros, que haya una manifestación del poder de Dios en nosotros, como que demos un buen testimonio, así como también nos ha hecho para fructificar, para hacer aquello para la cual nos ha mandado, que es ir y predicar su palabra, ir y predicar a las personas que tienen necesidad del amor de Dios, sí. Compartirles de este regalo que Dios nos ha dado, de la salvación, y también hacer discípulos, ¿no, Adrián? Sí, es el mandato o el... La gran comisión que tenemos como cristianos de ir a hacer, de predicar el evangelio y hacer discípulos. Muchas veces a lo mejor pues no lo llegamos a entender, el hecho de que a veces esa sequía espiritual llegue a nuestras vidas detiene a muchos cristianos también. Sí. Llega a hacer que muchas personas que están en el camino se separen, se alejen, porque llega ese momento, pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que permanecer firmes, como dice su palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El detalle es que nosotros tenemos que permanecer, y es el momento en que nosotros tenemos que
buscar a Dios es en el momento en que nosotros tenemos que más buscarle, con más intensidad. Con más intensidad, precisamente para que ese tiempo de sequía pues se vaya. Llegue la bendición, que se abran las ventanas de los cielos y venga la lluvia espiritual. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué peligro hay de que nosotros nos quedemos en la sequía? Como en lo natural, si no hay agua, no hay vida. Hay muerte. También si nosotros nos quedamos en esta sequía espiritual, si permanecemos ahí por mucho tiempo, o de plano ahí nos quedamos, corremos el riesgo de la muerte espiritual, que es una separación de Dios. Sí. Entonces, es importante, como dices, cuando nosotros estemos en esta sequía, porque hay síntomas que nos dicen, ¿no? Como en lo físico, cuando una persona no toma agua, se deshidrata, tiene dolor de cabeza, siente fatiga. Te mareas, mucha sed. La boca seca, las mucosas secas, hay muchas cosas, ¿no? Muchos síntomas. También así hay síntomas de que un cristiano tiene sequía o está deshidratado o está separado del manantial de vida, del agua, que es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos también a esos síntomas, qué está pasando, ¿no? A lo mejor nos estamos enfriando, ya no queremos leer la Biblia, ya no oramos, ya no nos congregamos, a lo mejor leemos, pero ya no somos sensibles a la voz de Dios. O cuando nos congregamos y adoramos, Anita, ya las alabanzas, las canciones no nos dicen nada. Exactamente, nos cuesta entrar a la presencia de Dios, o simplemente ya no entramos a la presencia de Dios. A lo mejor nuestro carácter, cómo está, cómo anda, cómo somos, qué frutos estamos dando. Entonces son síntomas que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y nos dice la palabra ya en el Salmo 42. Dice, como el ciervo clama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Entonces, cuando nosotros estamos en esa sequía espiritual, tenemos necesidad. El ciervo, dice Adrián, que clama cuando está por corrientes de agua, cuando está en el desierto. Cuando está en esa sequía, clama, tiene necesidad. Y ese clamor es como un ruido interno, que sale por la necesidad que tiene, la sed que tiene. Así nosotros tenemos que clamar por esa necesidad que tenemos de Jesucristo, de acercarnos al Padre. No sabemos por qué está el siervo, por qué tiene sed el siervo, ¿no? A lo mejor lo iban siguiendo, a lo mejor se quedó en el desierto, no hay agua, pero él está clamando. Él está clamando porque tiene esa necesidad, esa gran física. Necesidad. Y así nosotros tenemos que clamar porque tenemos esa necesidad espiritual de Dios. ¿No, Ana? Sí, necesitamos clamar a Dios por esa necesidad que tenemos, por esa sequía tan grande. Y muchos no, pues no sé cómo llamarles, si no sabemos o no discernimos que tenemos esa gran necesidad, y al contrario, lejos de clamar, lejos de buscarlo con más intensidad, como lo mencionaban ustedes hace ratito, pues es todo lo contrario, Anita. Te vas separando, te vas alejando más, te resientes con Dios, te enojas. Es que esa es otra causa o otro síntoma, ¿no? De que cuando estamos en esa sequedad o en ese desierto, sentimos que Dios no nos escucha. Que a mí ya Dios no me escucha. Lloro, Dios no me escucha, no escucho la voz de Dios. A lo mejor tenemos necesidad y sentimos que Dios no suple esa necesidad, ¿no? Y como dicen, nos resentimos y más nos vamos alejando en vez de acercarnos más. Y creo que es un síntoma muy grande de cuando estamos en esta sequía, en esta necesidad de Dios. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tenemos esta necesidad, ¿no, Adrián? Sí. Necesidad de Dios. Tenemos necesidad, pero como dices muchas veces, en vez de acercarnos, nos alejamos más. Cuando más debemos de acercarnos, es cuando más nos alejamos. Muchas veces por apatía, muchas veces por afanes, pero al final de cuentas nos alejamos, ¿no? Y ese es un problema, Anita, que muchas veces el afán es el que nos aleja, porque nosotros buscamos más ese de lo que se ha venido hablando, ¿no? De que buscamos todo lo material y precisamente lo que más nos aleja de Dios. Por eso dice, ¿cuándo vendré
y me presentaré delante de Dios, dice, para que en ese momento, en cuanto entres en la presencia de Dios, vas a la fuente de agua viva, que es Dios. La fuente de agua viva es donde tú vas a hidratarte, a renacer, como si pudiéramos decirlo así, a renovarte, exactamente, a suplir esa necesidad que tienes. Entonces es cuando nosotros debemos, en lugar de irnos detrás del afán de desviarnos más, acercarnos a la presencia de Dios para que ese momento pase, ese desierto pase. Ya Dios ahí va a suplir, va a traer la bendición, va a llegar ese fuego nuevamente, y vas a dejar de tener esa sequedad, ese frío que ya se sentía. Entonces es cuando nosotros nos acercamos a Dios. Hasta entonces, ¿no? Dios, dice, sí. Cuando entramos a su presencia. Dice el versículo de 3, aleluya. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y es que muchas veces estamos en la necesidad, estamos, pues en este caso, en la necesidad física que tenemos, o en las necesidades, y vemos nada más lo que nos duele, vemos lo que nos falta, vemos las necesidades que tenemos, y muchas veces en medio de los problemas hasta nosotros mismos decimos, ¿dónde estás, Dios? O vemos no, incluso hasta la misma gente te lo dice, ¿y tu Dios? ¿Dónde? Ahí está, no, que tú vas a la iglesia, que vas lees mucho la Biblia. A ver, ¿dónde está tu Dios? Incluso hasta la misma gente, ¿sí? Muchas veces hasta se mofan de las personas. Tú hablas mucho de Dios, pero a ver, mira, no has podido salir de ese apuro, no sé. Es lo que está tratando de decirnos, ¿no? Que la misma gente dice, ¿dónde está tu Dios? La misma gente nos señala, a ver, pues ¿dónde está tu Dios del que tanto hablas? Pero ¿crees que realmente sea porque Dios nos está dejando? No. Yo creo que aquí más bien es porque nosotros nos alejamos de Dios y vemos la causa de esta sequedad. Si podemos ir allá a Jeremías 2:13, que nos dice cuál es la causa de que estemos en esta necesidad, que tengamos esta sed física o esta sed espiritual de Dios. ¿Lo tienes, Ale? Sí, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahí está la razón, ¿no? Sí, la razón, el alejarnos de Dios. Muy claro. El alejarnos de Dios es lo que nos trae todas estas consecuencias, esta sequedad, esta sed, esta necesidad. Muchas veces dice, pues yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo orando, yo sigo congregándome, pero realmente lo estás buscando como debería de ser. ¿Realmente estás orando en tu casa? ¿Estás teniendo esos momentos de intimidad con Él? Muchas veces a lo mejor creemos que ya nada más con ir a la iglesia o a lo mejor con escuchar el programa es suficiente, y no. Necesitamos ir más allá, necesitamos profundizar en ese manantial de vida. Sí. Dice, o muchas veces no damos la prioridad a Dios, damos prioridad a otras cosas y vemos aquí las consecuencias. Y dice también, cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retinaron. Tú hace rato dijiste algo, ¿no? Que en lo físico somos previsores, que muchas veces hacemos nuestro aljibe, nuestra cisterna para tratar de guardar agua. Y en lo espiritual, a lo mejor queremos tratar de hacer lo mismo. Queremos suplir la necesidad que tenemos de Dios con otras cosas. Y es que es bien cierto, Anita, haciendo esa referencia, es verdad. Muchas veces, en algunos casos se tratan de hacer esas cisternas, pero llega un temblorcito, alguna dificultad, esas cisternas se fracturan y empieza a minarse el agua. Se fuga el agua. Se fuga el agua y deja de haber esa agua. Entonces por eso hay escasez en la vida de cada una de las personas que de alguna o de otra manera se separan de Dios, se separan de buscarle, porque es lo que dice aquí, esa consecuencia de nosotros dejarlo a Él. La separación. Y viene esa dificultad, que es a lo que me refiero acerca del temblor o esa vibración o ese mover de tierra que se nos mueve el tapete, como dicen por ahí. Se fracturan esas cisternas donde nosotros estábamos o donde nosotros pusimos nuestra confianza.
en esa cisterna, se fractura, se empieza a minar el agua, se acaba el agua y nuestra confianza se va tu estabilidad. Se van las estabilidades porque ponemos nuestra confianza en el dinero, en nuestro trabajo, en otras personas, en nuestras habilidades también, cosas como esa, y es a lo que se refiere aquí la palabra. Que dejamos a Dios o la confianza en Dios y ponemos nuestra confianza en otras cosas o en otras circunstancias, y como dices, pasa algo que nos desestabiliza y se viene abajo todo. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra fe o nuestra confianza no está en quien debe de estar, en Dios, en el que nunca nos va a fallar, en el que siempre va a permanecer, en el que siempre nos va a dar la salida para nuestras dificultades. Entonces vemos que la principal o la más grande causa de esta sequía en lo espiritual en nosotros es alejarnos de Dios, es no poner nuestra prioridad en Dios, poner a Dios en primer lugar. E incluso Anita vuelve a decir que le está hablando a su pueblo, o sea, ni siquiera le está diciendo a es los que exactamente, esto es para nosotros. Sigue para los que ya hemos creído en Jesucristo, los que ya confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí es donde ya somos parte de su pueblo, sí. Es donde ya nos incluye en su pueblo, ¿no? Entonces sigue diciéndonos que nosotros somos los que hemos dejado, nosotros somos los que nos hemos separado. Obviamente, una persona que no le reconoce, que no, es obvio, ¿no? Entonces por eso dice, ustedes ya me dejaron porque ustedes estaban conmigo. Ustedes ya estaban conmigo, ustedes ya me conocían, sí. Ustedes se retiraron nuevamente, sí. Ya conociéndome. Realmente esta exhortación es para las personas que ya le hemos conocido. Para todos nosotros. Sí, la verdad es una exhortación que Dios nos hace y una palabra que Dios nos está dando. ¿Y por qué nos la está dando, Ale? Porque la necesitamos, ¿no? Exactamente, porque es lo que necesitamos en este momento, en este tiempo. Y como te decía yo al principio, da tristeza que ni el Señor dándonos la solución, nosotros obedezcamos, pasando lo que estamos pasando, viviendo lo que estamos viviendo. El Señor mismo nos está dando el remedio para la necesidad o la salida, y aún así pues seguimos sin creer, seguimos sin buscar, seguimos minimizando las cosas que Dios nos habla, las cosas que Dios nos dice. Queremos soluciones a nuestra manera y como nosotros queremos, sin dejar lo que a Dios no le agrada. Seamos claros, seguimos desobedeciendo, porque realmente una causa de esto es la desobediencia también. Sí. Muchas veces también Dios nos dice, deja esto no es bien para ti, y nosotros nos negamos porque no nos gusta. A lo mejor no es el grande pecado, a lo mejor es cositas que nos separan de Él, pero que al final de cuentas Dios nos está diciendo, esto no es bueno para ti, déjalo, y nosotros nos queremos, y ¿qué preferimos? Mejor alejarnos de Dios que dejar esto, sí. Lamentablemente. Pero, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cómo podemos volver a Él? ¿Cómo podemos volver a esta fuente de agua? Dice allá en Juan 7:37, Adrián, perdón. Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí está. Muy claro, ¿no? Muy claro. Sí, no hay ya más vamos. que decir. Muy claro. ¿Sí? Si tenemos sed, tenemos que acudir a la fuente de agua viva. Exacto. Porque sigue diciendo en el 38. Sí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice en el 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Sí. Necesitamos ir a esa fuente de agua viva, y esa fuente de agua viva que brota de nuestro interior, como dice allá en Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, cuando le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador,
hemos sido sellados con su Espíritu Santo, ¿no? Sí. Ese Espíritu Santo que es en nosotros, esta fuente de agua viva, esta fuente que está en nosotros ya. Es una fuente que no se agota, pero que nosotros tenemos que estar unidos a Jesucristo para que esta fuente fluya. Permanecer es lo que estábamos hablando. Es la permanencia. Es como una lámpara, ¿no? Una lámpara da luz, pero para que la lámpara dé luz necesita estar conectada a la corriente eléctrica. Sí. Así si nosotros tenemos el Espíritu Santo ya en nosotros. Porque dice, ya el Espíritu Santo nos lo ha dado. Ya Jesucristo nos ha dado esa fuente de agua viva que está ya en nosotros. Pero necesitamos estar conectados a Él para que fluya, ¿no? Sí, es una realidad, es permanencia, es permanecer. Aun cuando nosotros de alguna u otra manera estemos en esa situación difícil, lo ideal o lo correcto es no separarnos más, sino acercarnos más para que seamos llenos de esa presencia y obviamente pues esa agua viva siga fluyendo en nuestro ser, en nuestro interior, como dice, saltarán para vida eterna, fuentes de agua viva saltarán para vida eterna. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a separarnos, lo que está pasando es que se está cerrando esa fuente. Sí. Es inagotable, pero nosotros nos estamos alejando de la fuente, entonces para nosotros ya no fluye esa agua, ¿no? Y lo que estamos haciendo es alejarnos para muerte espiritual, incluso a lo mejor hasta para muerte física, porque es consecuencia al final del día. Pero si nosotros nos acercamos, sigue fluyendo esa fuente para vida y vida eterna. Sí. Y si hay agua, hay vida. Sí. Y si hay vida, vamos a dar fruto, ¿no, Ale? Sí, así es. Es como el arbolito que está cerca del río, siempre está verde, siempre está floreando. Uh-huh. y obviamente si es árbol de fruto va a dar fruto. Así nosotros necesitamos estar conectados a la fuente, necesitamos estar pues cerca del manantial, que es lo que nos va a dar el agua que necesitamos. Y aún pasando por problemas, por dificultades, no debemos alejarnos. Aunque nuestros ojos físicos no vean el resultado o el enemigo nos haga creer que estamos solos y que esto no se va a cumplir, pues es totalmente una mentira, porque las promesas de Dios se cumplen y Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos, siempre y cuando estemos permaneciendo en Él, en su presencia, alimentarnos de su palabra. Así es, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Por qué no tendrá sed jamás? Porque siempre va a estar conectado al... Porque está brotando de él esa agua, ¿no? Esa agua que lo está hidratando, que le está quitando esa sequedad, que lo mantiene hidratado, que lo mantiene fresco, que lo mantiene con sus necesidades suplidas. Entonces, si nosotros estamos, como dices, conectados a Jesucristo, entonces no vamos a tener esa sequedad más en nuestra vida. Pero aquí lo importante es, como dice allá en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No, perdón, entonces, el 37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Entonces, tenemos esta necesidad, esta sequedad. Tenemos que ir a la fuente de agua, que es Jesucristo. Tenemos que acercarnos a su presencia. Creo que cuando más sed tenemos es cuando más debemos acercarnos, no alejarnos, no quedarnos con esta necesidad de agua espiritual. Tenemos que acercarnos a la fuente de agua viva, a ese manantial que fluye y que fluye para vida eterna. Así es. Y queridos amigos, pues se nos ha terminado el tiempo. ¿Algo que les puedas decir, Adrián? Pues es cierta la palabra de Dios. Dios no miente. Dice, yo me quedo con este versículo de Jeremías 2:13, donde dice que 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Punto número 1, que nosotros debemos de entender que necesitamos volvernos a Dios, buscar su rostro, como dice también allá en 2 de Crónicas. Si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, ahí es donde vamos a encontrar la respuesta. Es importante también, Anita, lo que tú dices o lo que
lo que está el inicio de este tema, ¿no? De la sequía que estamos viviendo. Híjole, creo que necesitamos de verdad abrir nuestros ojos, pedirle discernimiento al Espíritu Santo para ver qué es lo que está realmente sucediendo, porque más allá de sí tiene que ver mucho lo que nosotros como seres humanos no hemos sabido administrar y los males que hemos hecho con todo lo natural que Dios nos dio, pero también la mayoría de la parte es espiritual. La causa de lo que está es espiritual, es que nosotros realmente hemos dejado de buscar a Dios, y esa fuente de agua viva nos hemos alejado de ella y hemos cavado cisternas, como dice su palabra, cisternas rotas, y que nos están trayendo de estas consecuencias que estamos viendo, ¿no? Sequía tanto espiritual como terrenal. Entonces necesitamos volvernos a Dios, necesitamos buscar su rostro, y una de las cosas, o lo que nosotros tenemos que hacer es orar, leer la palabra y congregarnos. Y creo que Dios está demandando arrepentimiento. Sí. Arrepentimiento, y tanto de su pueblo que le conocemos, como de toda la sociedad, porque la verdad la sociedad cada vez va más en decline. Este mundo ya está muy corrompido. Necesitamos arrepentirnos como nación, volver nuestros ojos a Dios y clamar por misericordia. La verdad. Vale, ¿tú qué tienes que decirles? Sí, Anita, pues mira, Dios quiere sanar nuestra tierra. Claro está que Él, en su infinita misericordia, pues nos está dando la solución a tanto problema. Jesucristo es el manantial de vida. Vayamos a Él, y por eso les invito a que mañana nos acompañe en Fuente de Vida. Tenemos reunión a las 6 de la tarde. Vayamos a adorar, a darle la gloria a Dios y agradecer cuán bueno ha sido con nosotros, porque pues hasta este momento su brazo de poder no se ha cortado para bendecirnos. Entonces busquemos el manantial de vida, que es Jesucristo. Te esperamos 6 de la tarde en Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos. Dice su palabra, Ale, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así es. Vamos los sedientos. Vamos los sedientos, vamos a ese manantial de vida. Así es. Y querido amigo, pues no nos queda más que orar y pedirle a Dios que bendiga tu vida. Y si este ministerio ha sido de edificación para ti, pues ayúdanos, porque lo necesitamos, pero sobre todo ayúdanos con tus oraciones, y pues Dios nos hace esperar. El que siembra cosecha, y yo te pido que si este ministerio, que si esta palabra ha sido de bendición, este ministerio, ayudes al ministerio, siembres en el ministerio, y no nos queda más que despedirnos y decirte: sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. No le cambie, seguimos a las 8 en Un Café con Dios. Dios te bendiga. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.